mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Es para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Señor Jesús, yo sé que tú eres grande. Yo sé que tú eres fuerte, Señor, Señor Jesús. Gloria a ti yo daré, gloria lo haré eternamente. Te daré por siempre gloria, Señor, Señor Jesús. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré
seas exaltado, Dios, sobre los cielos, sobre la tierra, tu gloria esté. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, oh Señor. Te exaltamos, oh Señor. Buenos días, queridos hermanos, bienvenidos a este nuevo domingo de celebración en el que nos disponemos a seguir alabando y adorando a nuestro Dios, pero también a estar atentos a su palabra para nuestra vida. La canción que terminamos de escuchar, o el popurrí de canciones que acabamos de escuchar, lleva como título Ofrenda de Adoración. Y por ser este el segundo domingo del mes, nosotros recordamos y hacemos un énfasis especial en las misiones, en la obra misionera y particularmente un recorrido por aquellas tareas misioneras donde tenemos puesto nuestro corazón de una manera particular y especial porque tenemos misioneros a quienes estamos apoyando. De modo que en unos instantes más tendremos, como es de costumbre, el habitual informe que nos preparan los hermanos vicinianos. Ya les vamos a ver, pero también sirve para recordar que cada segundo domingo de mes levantamos una ofrenda misionera especial. Y como siempre decimos, damos gracias a Dios que a pesar de todas las circunstancias que nos tocan vivir, podemos mantener nuestro compromiso con fidelidad. Y agradecemos a cada uno de ustedes que también han decidido mantener su compromiso de apoyo a la obra misionera, como también al ministerio de la Iglesia, y regularmente nos hacen llegar sus ofrendas, diezmos y donaciones. Para comenzar con la palabra de Dios en esta mañana, quiero leer algunos versículos del Salmo 34. Salmo 34 dice en la Nueva Versión Internacional: bendeciré al Señor en todo tiempo. Mis labios siempre lo alabarán. Mi alma se gloría en el Señor. Lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo. Exaltemos a una su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Radiantes están los que a Él acuden. Jamás su rostro se cubre de vergüenza. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno de los que le temen, a su lado está para librarlos. Prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que en Él se refugian. Esta porción de la palabra de Dios no solo nos estimula, nos anima a sumarnos a la alabanza y a la bendición de nuestro Dios, sino también
a prestar especial atención a la manera misericordiosa, graciosa de Dios en tratar nuestras circunstancias y nuestras situaciones. Busqué al Señor, dice el versículo 4, y Él me respondió. Lo busqué y me libró de todos mis temores. En estos tiempos donde la incertidumbre, el temor, la angustia, las preocupaciones sobreabundan, pues tiene que sobreabundar nuestra convicción, nuestra seguridad, nuestra certeza de que Dios sigue siendo fiel, de que Dios sigue siendo el mismo que revela su palabra, que Dios sigue siendo el mismo que experimentó el salmista y lo dejó perpetuado en esta poesía, en esta canción, en esta celebración de alabanza. Lo busqué y este es el paso decisivo que nosotros tenemos que tomar prioritariamente, buscar al Señor en todo tiempo, pero particularmente en tiempos de confusión o de dolor o de angustia o de aflicción, de preocupación, como son los tiempos que nos tocan atravesar. Y la invitación es: engrandezcan al Señor conmigo, engrandezcamos al Señor juntos, exaltemos juntos su nombre. Los que acuden a Él, dice, están radiantes, su rostro jamás se cubre de vergüenza. Y se pone como ejemplo: este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Pero si hay algo precioso en la palabra de Dios y particularmente en la revelación en este salmo, es lo que dice el versículo 7. El ángel del Señor acampa en torno, alrededor de los que le temen y está a su lado para librarlos. La invitación final de estos versículos es: prueben y comprueben, prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que en Él se refugian. Oramos. Señor amado, gracias te damos por esta nueva mañana, por esta nueva oportunidad de celebrar tu nombre, de preparar nuestro corazón para brindarte una ofrenda de adoración, para abrir nuestro corazón y estar dispuestos a ser parte en la extensión de tu reino y de tu obra. Gracias, Señor, porque nos permitís el privilegio de sumarnos a la tarea misionera a través de nuestras oraciones, a través de nuestras ofrendas, y oramos, Señor, por cada uno de aquellos misioneros que están en el campo de tarea, que están en el frente de batalla, que están allí llevando a cabo la misión a la que los enviaste. Pero también, Señor, danos la fidelidad para mantener ese compromiso de sostén con ellos cada mes. Te lo imploramos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vemos entonces a continuación el informe misionero. Hola queridos hermanos de la congregación. Nuevamente vamos a compartir en este espacio noticias, novedades y agradecimientos de nuestros amigos que están sirviendo en distintas partes del mundo. Comencemos este viaje. En este recorrido arrancamos con la familia Freire, donde tuvieron un sinfín de complicaciones al establecerse en Mozambique, desde demoras en la entrega de documentación para recuperar la residencia hasta problemas con el vehículo. Pero lo sostuvo la plena confianza en Dios y hace unas semanas que están en Malama. Ahora tienen un tiempo de organización tanto en la casa como en las tareas ministeriales, aunque ya tuvieron una breve conversación con Zacarías, un joven hombre de Dios, que se postula como su mano derecha en esta nueva etapa. Con respecto al COVID-19, se está viviendo una normalidad casi total, salvo pequeñas restricciones como no circular en horario nocturno o reuniones con cantidad acotada de personas. Dan gracias a Dios por la misericordia que tiene por este pueblo. Y el terrorismo, lamentablemente, está haciendo mucho daño a este pueblo. Los ataques continúan, dejando mucha muerte con testimonios de personas que al huir encuentran en la selva los cuerpos de sus vecinos y familiares mutilados. Ya superan los 700.000 la cantidad de refugiados que llegan a las playas de Pemba en pequeñas embarcaciones huyendo del horror. Esto provocó que se haya declarado el estado de emergencia humanitaria en Mozambique. Hay muchas organizaciones internacionales que traen ayuda de distinto tipo: ropa, comida, medicamentos, pero hay muchas dificultades para que las cosas lleguen a manos de los refugiados. Los motivos de oración son los siguientes: por el cese del terrorismo en el norte del país, para que las personas puedan regresar a sus tierras y recuperar sus vidas.
para que paren las muertes por enfermedades, ya que más allá de que no hayan muchas muertes por COVID, hay muchas otras enfermedades que diezman a estas poblaciones, como malaria, tuberculosis, sida, disentería, y también por la salud física y espiritual de la familia. Y por último, queremos hacerles una invitación especial a que nos acompañen a interceder, ya que este 20 de junio próximo, constituido por la ONU, el Día Mundial de los Refugiados y Desplazados Forzosamente. Y les compartimos el siguiente video de nuestros hermanos del Ministerio de Conexión Oriental que se enfocan en la información y movilización de cristianos perseguidos, refugiados y menos alcanzados. Hay en la actualidad más de 70 millones de personas en esta condición, siendo la mayor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial. El 85% de ellos están asilados en países en vías de desarrollo. Más de la mitad de todos los refugiados provienen de Sudán del Sur, África y de Afganistán y Siria en Asia. Más de 12 millones son menores de edad. Millones de personas necesitan ayuda para sobrevivir y ver sus derechos protegidos. Hermanos y hermanas están trabajando para atender las necesidades de todas las personas que se vieron obligadas a huir de su país para buscar seguridad en otro, debido a conflictos armados, políticos, étnicos, religiosos, violencia, persecución, discriminación, desastres naturales como hambruna o inundaciones o la violación de los derechos humanos. Los invitamos a orar por aquellos que viajan buscando refugio en otros países, protección en el camino, salud y para que lleguen a lugares donde sean aceptados y respetados. Por creyentes compasivos que muestren y proclamen el amor de Dios con fidelidad para que multitudes conozcan a Jesús como su refugio y esperanza en el momento de mayor necesidad. Gracias por ser parte, por sus oraciones y apoyo económico para seguir extendiendo su reino a los no alcanzados. Dios les bendiga, hermanos. Nuevamente quiero agradecer a los hermanos Viciñano que fielmente cada mes nos preparan este informe que nos mantiene actualizados de la situación misionera, no solo lo que respecta a los misioneros con los que estamos directamente relacionados, sino también a otras cuestiones en términos generales. El mensaje de esta mañana lleva como título Del fracaso al éxito. Y ese título es algo que seguramente apela a tu vida como a la mía, porque cada uno de nosotros seguramente tenemos alguna experiencia con el fracaso, a menos que seas un ser extraordinario y nunca te haya ido mal en algo, nunca hayas fracasado en algo, nunca se te haya arruinado algún proyecto, algún plan o algo que tenías en mente y experimentaste en carne propia
el dolor y el sufrimiento del fracaso, entonces, si no sos de esa excepción, este mensaje es para tu vida como para la mía. Y el mensaje de esta mañana está basado en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, los primeros 11 versículos. Te invito a que me acompañes en la lectura. Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces, Jesús vio 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: «Lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar». «Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada», le contestó Simón. «Pero como tú me lo mandas, echaré las redes». Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las 2 barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, soy un pecador». Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. «No temas, desde ahora serás pescador de hombres», le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Posiblemente este pasaje del Evangelio de San Lucas te resulte conocido. Lo has leído muchas veces, lo has escuchado otras tantas, has visto alguna película, la película de Jesús, y una de las tantas que se han filmado para celebrar o predicar el Evangelio de Jesucristo. Pero es interesante que nosotros nos podamos ubicar perfectamente bien en la situación que está narrando San Lucas, para que podamos comprender mejor el significado de cada una de las acciones y de las palabras que aquí suceden. Y para poder entender por qué estamos hablando de fracaso y de éxito. Lo que tenemos aquí en primer lugar, yo quiero ponerlo en primer lugar para poder ordenar según un criterio particular la comprensión de esta narración. Quiero poner en primer lugar la persona de Simón, al que luego Jesús mismo le cambia el nombre y le llama Pedro, San Pedro, Simón. Simón, como los otros que son mencionados aquí y otros que no se mencionan por nombre, eran pescadores de oficio. La pesca era su modo de vida, su trabajo con el cual se ganaban el sustento de cada día. De modo que ellos eran, podríamos decir, profesionales de la pesca, pescadores profesionales. Eran propietarios de la barca, de las barcas en sociedad, tenían por lo menos esas 2 barcas que se mencionan allí, eran propietarios de las redes y por lo tanto tenían que dedicarse a eso todos los días. Y como experimentados pescadores sabían que la mejor hora para pescar, para tener un buen resultado de su trabajo, era durante la noche. Y ya a la mañana, depende del resultado que hayan tenido de su trabajo
en esa noche. Lo único que tenían que hacer era recoger las redes, limpiarlas de toda la suciedad que se le hubiera adherido, remendarlas si en algún caso se hubiera roto por alguna razón y prepararlas para el día siguiente. Toda la noche era su horario de trabajo, la mañana era su horario de reparación y de preparación y luego seguramente sería el desayuno y dormir, reponer energías para la noche siguiente que tenían que volver a trabajar. Conocían a Jesús básicamente por referencias. Todavía no había una relación de maestro y discípulos. Precisamente el Evangelio está narrando este preciso pasaje en Lucas 5 como el momento en que Jesús empieza a armar su equipo, a elegir los discípulos con quienes trabajaría esos 3 años de ministerio sobre la tierra. Y ellos están en su trabajo, ven la multitud que sigue a Jesús y que dice el relato que le apretujaban de tantos que eran, y Jesús, obviamente, acostumbrado ya al asedio de la gente, con esa avidez de escuchar sus palabras, con esa avidez de escuchar la predicación, no de una religión fría, hueca y mecanizada como la que estaban acostumbrados en las sinagogas y de parte de los fariseos, sino alguien que predicaba como con una vida y una experiencia particular. Seguían a Jesús, además de que Jesús hacía milagros, sanaba enfermos y entonces se convertía también en una especie de atractivo especial. De modo que justo coinciden en esa playa del lago de Genezaret, el lago de Galilea, confluyen en ese momento a Simón, a sus socios y colaboradores, trabajando después de una noche de fracaso laboral. Seguramente estaban no solo cansados de haber insistido con las redes una y otra vez, sino agotados anímicamente porque habían pasado toda la noche en el mejor horario para la pesca y no habían obtenido resultado, lo que significa que si no hay resultado, no hay comida para ellos, ni hay pescado para la venta, por lo tanto no habrá ganancia y tendrían que pasar un día difícil. Obviamente que no sabemos nada en detalles de la economía de ellos en particular, ni del pueblo en general, pero el salario que se ganaban era con el trabajo de cada día. De modo que podemos imaginar, podemos suponer que Simón y sus socios están entre afligidos, quizá preocupados y quizá también hasta un poco fastidiados o enojados con la suerte que les tocó, la mala suerte en todo caso, que les tocó en esa jornada, en esa noche. Y para colmo, mientras están trabajando ahí a la orilla, al lado de sus embarcaciones, renegando con que no solo no obtuvimos ningún resultado positivo del trabajo de toda la noche, sino que encima se nos ensuciaron las redes. Pero bueno, era los gajes de su oficio. Y Jesús con la multitud que está allí. De pronto nos dice el relato que Jesús se sube a la barca. No hay en ningún momento una referencia a que Jesús pida permiso, ni que diga, bueno, ¿de quién es la barca? Permítanme, nada, no hay ninguna referencia, lo que podría llevarnos a entender que no era la primera vez que estaban en ese lugar y que se habían visto y que se conocían y quizá en más de una oportunidad hasta hayan podido cruzar algunas palabras, aunque no fuera una conversación. Obviamente son todas suposiciones que uno se hace subjetivamente, no hay nada que lo corrobore. Lo que sí dice ese texto es que Jesús se sube a la barca de Simón y le pide que la aleje un poco de la playa. ¿Para qué? Simplemente para tomar distancia de la multitud. Obviamente la multitud podía llegar hasta donde estaba el agua, entonces al alejarse un poco, él toma distancia y su voz puede ser proyectada hacia la multitud y alcanzar a mayor cantidad de personas, porque si está muy cerca de la gente, las personas más cercanas absorberían el sonido de su voz.
Entonces, esto se puede comprender con sencillez. Y desde allí, desde la barca, dice que se subió a la barca a la que pertenecía a Simón, le pidió que la alejara y se sentó, que la posición de sentado para hablar era la posición habitual de un maestro judío en una sinagoga. Se sentaban y esta era la posición formal para empezar a enseñar. Y Jesús empieza a dar su prédica, su discurso, su enseñanza. No se nos dice tampoco en esta ocasión de qué habló Jesús, pero sí se dice que una vez que terminó su conferencia, le dijo a Simón que llevara la barca hacia aguas más profundas. Pero no solo dijo eso, sino que le dice que eche allí sus redes. Y aquí empieza un poco la conversación interesante, porque Pedro y sus socios eran expertos pescadores, era su oficio. Ellos sí sabían de lo que era pescar. Jesús era hijo de un carpintero, por ahí podrían escucharlo hablar de carpintería y no discutirle nada, podrían por ahí escucharlo hablar sobre interpretación de las Escrituras y no atreverse a discutir con él, pero que Jesús pretendiera indicarles o enseñarles a pescadores experimentados de dónde y cómo tenían que pescar, podría haberles parecido a Simón y sus socios un cierto atrevimiento de parte de Jesús, pero por el respeto que evidentemente le tenían, no le responden mal de ninguna manera, simplemente le dicen: Señor, Maestro, estuvimos pescando toda la noche. Como diciendo, en el momento apropiado, en el horario adecuado, estuvimos haciendo lo que correspondía. Y sin embargo, no pescamos nada. De alguna manera lo que está diciendo, ahora, en esta hora de la mañana, con el sol alto y brillante, reflejando sobre las aguas, donde seguramente los peces estarán a mayor profundidad buscando su propia comida, a esta hora no vamos a conseguir nada si a la hora adecuada no lo hicimos. Sin embargo, le dice, como me lo mandás vos, vamos a hacer lo que decís. Y esa fue la forma como lo hicieron. Y obviamente el relato dice que el resultado de haber obedecido la indicación del Señor fue algo que los asombró. Y aquí empezamos a tratar de aplicar particularmente esta enseñanza a nuestra vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene mucho para enseñarnos constantemente, en cualquier lugar donde nosotros nos concentremos para escuchar la voz de Dios, seguramente hay palabra de Dios para nosotros. ¿Y qué es lo que nos enseña este relato acerca del fracaso? Y tenemos que entender que Jesús nunca hizo un milagro sin un propósito. Jesús no hacía milagros simplemente para manifestar su poder, su autoridad, su soberanía o su capacidad o su habilidad de hacer cosas sobrenaturales. Cada vez que encontramos en la Escritura a Jesús o vemos a Jesús haciendo un milagro particular, hay un propósito claro de enseñanza, más allá del propósito en sí o del resultado concreto del milagro hecho por Jesús, porque el mismo apóstol Juan dice que Jesús hizo tantas cosas que si todas las cosas que hizo Jesús se escribieran, no alcanzarían todo el mundo para albergar los libros que tendrían que estar escritos. De modo que nosotros tenemos que entender que lo que tenemos en la Biblia es un extracto espiritualmente selecto, elegido por Dios, reservado y preservado por Dios,
para que aquellas cosas trascendentales e importantes para nuestra vida queden registradas, para que las conozcamos y para que conociéndolas creamos, y para que creyendo nos relacionemos, y para que relacionándonos con Dios nuestra vida sea transformada a la imagen de Dios en nosotros, a la imagen de Jesucristo en nosotros. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué nos enseña este relato y esta historia acerca del fracaso o del éxito? Y si Jesús nunca hizo un milagro sin un propósito, ¿qué está queriendo demostrar o qué está pretendiendo Dios enseñarle a estos hombres? Y una de las cosas que podemos pensar es, bueno, ¿qué tenemos que hacer cuando nuestro mejor esfuerzo no alcanza? ¿Qué tengo que hacer cuando puse de mí todo lo que podía poner? Toda mi capacidad, toda mi experiencia, todo mi conocimiento, toda mi habilidad, todo lo que podía, lo puse. Hice todo lo que tenía que hacer, todo lo que sé, todo lo que aprendí, todo lo que me enseñaron, lo hice. Y sin embargo, no funciona. Muchas veces nos suele suceder que aunque pongamos lo mejor de nosotros, no alcanzamos a la meta. Por ejemplo, en el estudio, estudiamos con esmero para rendir un examen, nos preparamos, tratamos de retener los conceptos más importantes, lo que creemos que es más valioso, y sin embargo, por la situación que sea, el resultado de nuestro esfuerzo en el estudio no dio con la nota que necesitábamos o que esperábamos, que anhelábamos. O nos esforzamos por nuestro matrimonio, por tener una relación de pareja excelente, y por más que nos esforzamos, siempre hay alguna razón o alguna circunstancia que nos arruina o nos echa a perder todo nuestro propósito. La relación con nuestros hijos, en la relación con otras personas, en las cuestiones laborales. Y aquí podemos abrir el abanico y cada uno de nosotros puede apuntar hacia aquel aspecto de la vida que más le apele a su experiencia personal. Y posiblemente puedas estar pensando ahora, algo en lo cual te esforzás o te has esforzado mucho y sin embargo lo único que has conseguido es una sensación de fracaso, de que no puedo, no lo logro, no lo consigo, y llegás a un punto de decir, bueno, ¿qué gano con seguir insistiendo y con seguir esforzándome si al final no logro mi propósito? Y viene la tentación y la seducción de abandonar, de claudicar, esto no es lo mío, no estoy preparado para esto, no sé, me equivoqué de camino, me equivoqué de profesión, me equivoqué con la persona con la que me casé, me equivoqué al elegir tal profesión o tal trabajo. Empieza la seducción en nuestro pensamiento de echar por la borda todo aquel esfuerzo. ¿Por qué? Porque esa sensación de fracaso es absolutamente desagradable, porque nos afecta emocionalmente y nos hace sentir y pensar de que no somos capaces, que no somos aptos, que no servimos para esto. Y empieza a dar vuelta en nuestra cabeza lo que imaginamos que puede ser el juicio de otros hacia nosotros, ¿no? Y proyectamos esas supuestas ideas o pensamientos de otros hacia nosotros mismos por no alcanzar esa meta. Y en esta experiencia podríamos decir, bueno, esto es lo que le estaba pasando a Simón y a sus socios. Se habían esforzado, habían puesto lo mejor de sí, además de que pasaban las horas, venía el amanecer, comenzaba un nuevo día y la misma presión de no conseguir el resultado de la pesca para poder alimentarse y para poder comerciar después se convierte en una presión todavía mayor. Pero en esta historia que vemos tenemos que prestar atención a qué fue lo que marcó la diferencia.
No podemos y no debemos hacer un análisis muy liviano y muy rápido, decir, bueno, apareció Jesús y Jesús es Dios y Jesús hizo un milagro y ¡puf! Porque ellos no habían tenido éxito en la pesca, entonces Dios se metió en la experiencia de ellos para ayudarlos. Porque sería llevar nuestro pensamiento hacia un enfoque más bien mágico, que muchas veces solemos tener y es una gran tentación, ¿no?, de pensar de que Dios aparece mágicamente en nuestra vida y que Dios mágicamente hace algo que nosotros anhelamos o queremos y que simplemente por pedirlo, por rogarle, por pasar horas y horas en clamor, Dios ya tiene que responder porque Dios es bueno, porque Dios me ama, porque Dios quiere lo mejor para mí. Dios está queriendo aquí mostrar algunos principios espirituales que son muy valiosos e importantes que nosotros comprendamos espiritualmente y no meramente en una forma histórica o práctica, sino de qué manera puedo aplicar los principios espirituales que podemos aprender en este pasaje para nuestra propia vida. Y aquí hay por lo menos 3 diferencias entre las 2 pescas. Obviamente son diferencias muy notables y estas nos aportan estos principios que podemos y debemos seguir cuando nuestros mejores esfuerzos terminan en fracaso. Son 3 diferencias o 3 principios fáciles de comprender, pero primero tenemos que ser conscientes de que Dios está interesado en nuestro éxito. Dios está interesado en que nos vaya bien. A Dios no le interesa nuestro fracaso. Dios quiere que nos vaya bien, pero Dios no va a hacer lo que nosotros debemos hacer para que nos vaya bien. Dios quiere que nos vaya bien y por lo tanto nos enseña los principios y los valores y las maneras correctas de hacer para que nos vaya bien. De alguna manera podríamos compararlo con un profesor en la escuela o en la facultad que trata de enseñarnos con mayor claridad para que aprendamos bien los conceptos que nos está transmitiendo para que en el examen nos vaya bien. Pero en el momento del examen él no va a responder las preguntas, simplemente hace lo que tiene que hacer para que nos vaya bien. Luego tenemos que poner nosotros el resultado de haber entendido y de haber practicado y de haber aplicado esa enseñanza a nuestra vida. Y estos son los principios espirituales. El primer principio espiritual, y son muy sencillos de comprender, es recibí a Jesús en tu vida. Recibí a Jesús en tu vida. El primer principio de éxito se halla en el versículo 3 que leímos. Jesús estaba en la barca con los discípulos. Jesús estaba en la barca con los discípulos. Dije al principio que en ningún momento el pasaje menciona que Jesús haya pedido permiso. Y esto no quiere decir que Jesús haya sido prepotente o guarango en meterse donde no le habían dado permiso, donde no le habían invitado. Por lo tanto, debemos suponer, debemos imaginar que había un conocimiento previo y que había cierta relación de cercanía o de confianza que le permitía a Jesús, o que realmente Jesús pidió permiso y no está en el relato, nada más. Pero lo importante no es que Jesús quisiera subirse a la barca de Simón, lo importante es que Simón se lo hubiera permitido, que es lo que realmente sucedió. Si hay un antes y un después en la experiencia de la pesca, es porque Simón permite que Jesús suba a su barca. Podríamos pensar en esta ilustración, para aplicarla a nuestra vida, que la barca es la representación de nuestra vida. Entonces, el principio aquí se aplicaría diciendo, si querés que una vida de fracaso, una vida de errores, una vida de insatisfacciones, una vida de metas no alcanzadas sea transformada, sea cambiada por una vida de éxito, una vida de metas alcanzadas,
El primer principio espiritual que entendemos sacándolo de este relato es: permití que Jesús esté en tu vida. Porque sin Jesús en tu vida, todo tu esfuerzo puede ser en vano. Pero con Jesús en tu vida, haciendo el trabajo que tenés que hacer, de la manera que debes hacerlo, los resultados van a ser diferentes. La presencia de Cristo hizo una diferencia diametralmente diferente, inmensa. Esta vez los discípulos no estaban pescando solos, no estaban haciendo la tarea con su experiencia, con su capacidad y con su esfuerzo. Dios estaba con ellos. El primer principio para vivir exitosamente es este: necesitamos traer a Jesús a nuestra vida. Ahora, posiblemente muchos de los que están escuchando en este momento podrán decir: bueno, pero yo creo en Jesús, yo soy creyente, yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, yo hago un montón de cosas que aprendí a lo largo de mi experiencia espiritual y yo creo que tengo a Jesús en mi vida. Y aquí quizás es necesario hacer un paréntesis para comprender algunas cosas que se nos confunden en la experiencia religiosa, en las experiencias espirituales. Podemos suponer, como dije antes, que Jesús y Simón se conocían y que quizá más de una vez habían cruzado algunas palabras. Y que si alguien le preguntaba a Simón, ¿conoces a Jesús? Simón dijo: sí, yo lo conozco, hablo muchas veces porque él viene muy seguido por acá y él se junta con gente acá y siempre me ve y hemos conversado y le he regalado algunos pescados, lo he invitado a comer. Ponele que en la imaginación que nos permitamos volar un poquito y suponer que algo de eso haya pasado. Pero qué diferente a que ese Jesús con el que uno se relaciona superficialmente, que ese Jesús con el que uno puede hablar y saber que Jesús te está escuchando, se convierte en alguien que que se mete en tu vida y empieza a darte algunas indicaciones para que tu vida empiece a funcionar de una manera distinta y que vos se lo permitas. Porque entonces uno puede decir: está todo bien, yo creo, yo voy a la iglesia, yo hago todo lo que he aprendido a hacer, pero mi vida es mía y yo la manejo como quiero. Y realmente estamos en todo nuestro derecho de tomar esa determinación y de decirle a Dios: Señor, gracias por tu interés en ayudarme, pero mi vida es mía y yo la manejo como quiera. Y Dios no va a hacer ningún tipo de cuestionamientos ni va a forzarnos a que cambiemos de opinión si esa es nuestra decisión. Pero la propuesta de Dios por medio de Jesucristo es: déjame entrar a tu vida, déjame entrar a tu barca, déjame actuar dentro de tu vida, déjame orientar tus pensamientos y tus decisiones hacia un proyecto de vida que sea de éxito y no de fracaso. Permitime que sea el gestor de una transformación, de un cambio de tu vida. Y vos podrías decir: bueno, pero ya te dije, yo soy creyente desde que era un niño, o desde la adolescencia, o no sé, cuando haya comenzado tu experiencia de conocimiento de Jesús. Pero insisto en decir, conocer a Jesús y relacionarte de una manera superficial con Él no es lo mismo que permitir a Jesús que se meta en tu vida y empiece a dar indicaciones y vos estés dispuesto o dispuesta a escuchar y a obedecer esas indicaciones, comprendiendo de que la voluntad de Dios por medio de su palabra es la mejor para tu vida. Hay una gran diferencia entre ser un religioso, una religiosa, que asiste regularmente y que cumple con un montón de preceptos que la religión establece, a ser un cristiano que se relaciona personalmente con Dios por medio de Jesucristo. Y esa diferencia es la diferencia que transforma un fracaso en una victoria.
Muchas personas llegaban a Jesús y Jesús lo reconoce y lo dice: esta multitud me sigue porque les doy de comer. Y obviamente que es entendible. Esta multitud le seguía y lo apretujaba y no quería dejarlo porque sanaba enfermedades, porque resucitaba muertos, porque liberaba endemoniados, porque hacía milagros de alimentación de multitudes, porque hacía obras extraordinarias y tenían un espectáculo maravilloso, extraordinario, pero además tenían un beneficio personal. Y lamentablemente, muchos seguidores de Jesús en la actualidad, muchos que llenan iglesias en la actualidad, son seguidores de ese tipo, de que están siguiendo a Jesús para que les resuelva un problema, para que les sane una enfermedad, para que transforme alguna situación particular, para que haga un milagro mágicamente en sus vidas. Pero muchas de esas personas que llenan congregaciones no están dispuestas ni remotamente a decirle a Jesús, o a permitirle, mejor dicho, a Jesús, a que se meta en sus vidas y que les diga a ellos qué es lo que les conviene hacer. A ellos, a nosotros, que muchas veces creemos que nuestra manera de hacer, de pensar, de sentir y de entender es la mejor de todas porque somos expertos en manejar nuestra vida. Esta es nuestra vida. Y estamos acostumbrados a nuestra vida desde que nacimos y nadie puede decirnos qué es lo que nos conviene porque nadie mejor que nosotros sabemos lo que es bueno para nosotros. Y ahí es donde está nuestro error, porque hay alguien que no somos nosotros, que sabe mejor que nosotros qué es lo que nos conviene. Y ese alguien es Jesús. Y ese alguien está dispuesto, si le permitimos, si le dejamos entrar a nuestra vida, está dispuesto a meterse en nuestra vida porque nos ama, para mostrarnos el camino de una vida con propósito y de una vida que tiene el futuro de eternidad. La manera de dejar que Jesús entre a nuestra vida es reconociendo que somos un fracaso, que hemos fracasado un montón de veces y seguiremos fracasando porque somos incapaces de manejar nuestra propia vida, porque estamos desbordados de errores, de torpezas y de pecado, y que a menos que nos arrepintamos de nuestro pecado y lo reconozcamos y le digamos: Señor, me arrepiento de mi pecado y te recibo como mi guía, como mi Salvador, como mi Señor. Gracias, Señor, por amarme de tal manera que pusiste tu vida ocupando mi lugar, muriendo por mí en aquella cruz. Quiero dejarte entrar en mi vida. Quiero permitirte que te metas en mi vida y que comprendas mi situación, por supuesto que la comprende muy bien, y que me indiques hacia dónde ir y qué hacer y cuándo hacerlo. Y la manera en que nosotros vamos aprendiendo a escuchar la sutil, amorosa y profunda voz de Dios es en la medida que tomamos su palabra y la vamos conociendo y la vamos leyendo, porque esta es la revelación de la palabra de Dios, que es la revelación del propósito y de la voluntad de Dios para nuestra vida, para que todo nos vaya bien. Me encanta recitar y recordar muchas veces las palabras de Dios a Josué cuando le dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Básicamente lo que Dios le dijo a Josué hace miles y miles de años es: aquí está la clave. Iba a decir secreto, pero no hay ningún secreto, está todo revelado. Aquí está la clave del éxito. Aquí está la clave del conocimiento y de la sabiduría espiritual para que todo lo que hagamos nos salga bien. No acá, no en nuestras manos, no en nuestra experiencia, en la revelación de Dios. Ese Dios que nos creó y que nos amó de tal manera que dio su vida para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna, vida abundante. El primer principio espiritual para pasar del fracaso al éxito es permitir que Jesús se meta en nuestra vida. Puedo preguntarme, ¿tiene Jesús acceso a mi trabajo?
a lo que hago cotidianamente, o estoy tan convencido que hago muy bien lo que hago y soy experto en eso que no necesito que Jesús se meta? A lo mejor en las cuestiones técnicas en las que me he capacitado y he adquirido experiencia, no necesito más que algún curso de capacitación o de mejoramiento de vez en cuando. Pero ¿de qué manera puede actuar Jesús en mi trabajo? ¿Está mi trabajo disponible para que Dios lo use o me use en el trabajo de alguna manera, en algún momento, para poder dar un testimonio del amor de Dios, para que otros puedan conocerle, para que Dios pueda amar a otros a través de mi vida, a través de lo que yo sé hacer? Muchas veces tratamos de separar nuestras vivencias cotidianas, nuestro trabajo secular, decimos, de nuestra experiencia espiritual. Decimos, bueno, mi experiencia espiritual es cuando estoy a solas con Dios orando o leyendo la Biblia o en la iglesia o cuando estoy alabando, y cuando estoy en el trabajo es otra cosa. Como si fuéramos dos clases de personas diferentes. Y sin embargo, esto impide que Dios bendiga nuestro trabajo, nuestro negocio, nuestras relaciones interpersonales, simplemente porque nosotros hacemos una división mental y separamos nuestra relación con Dios de nuestra relación laboral, nuestras relaciones personales. Pero si solo le damos a Dios una porción de nuestra vida, Él solo podrá bendecir a aquellos que le entregamos. Perdón. Cuando Simón permitió que Jesús fuera su compañero de pesca, cuando le permitió no solo quedarse en el barco, sino como un capitán decir hacia dónde ir y qué hacer, los resultados fueron increíbles. Primero, Pedro usó su barca, que era su lugar de trabajo, que era su oficina, que era su negocio, para permitir que Jesús llevara a cabo sus propósitos en su barca. Volvemos a pensar y a entender que la barca está representando nuestra vida. Lo que Pedro hizo fue permitir que Jesús usara su vida para que Jesús hiciera su propósito y llevara a cabo su ministerio a través de la vida de Pedro, de la barca de Pedro, del trabajo de Pedro. Y Jesús tomó la barca y predicó desde allí para alcanzar a muchas personas. En segundo lugar, después de que Cristo usó la barca para su propio propósito, Dios se encargó de la necesidad de Pedro. Pedro puso como prioridad en ese momento, quizá habrá pensado, bueno, la barca está ahí, ahora no tiene utilidad, no es hora de pesca, si le sirve, que le sirva, y sin darse cuenta, al estar dispuesto a poner su barca, su negocio, su trabajo, su propia vida a disposición del Maestro, de Jesús, estaba abriendo la posibilidad de que Dios se metiera en esa vida y le diera como recompensa el éxito detrás de un fracaso estruendoso. Dios nos promete que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas, todas las demás cosas, nos serán añadidas. Eso es un texto que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Si buscamos primeramente las cosas de Dios, el reino de Dios, el propósito de Dios, las cosas nuestras serán satisfechas por añadidura. Claramente, la palabra de Dios dice, si pones a Dios en primer lugar, Él va a hacer que todo lo que dejaste en segundo lugar, y aunque sea muy importante para tu vida, Él lo va a suplir, porque Dios no es deudor de nadie. O sea que si yo entrego a Dios mi vida entera, poniéndolo en primer lugar en todas las áreas, ¿Él me bendecirá? Sí. Eso es lo que dice su palabra. Esa es la promesa de Dios.
Si lo primero era permitir que Jesús entre a nuestra vida, en segundo lugar, lo que vemos en este pasaje es la colaboración de Pedro en el plan que Dios tenía. Primero permitirle a Dios que entre a nuestra vida, pero luego tenemos que estar dispuestos a colaborar con Él, a trabajar junto con Él, a disponernos a escuchar sus directivas y seguirlas obedientemente. Ese segundo principio se encuentra en el versículo 4 que hemos leído, que dice: cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca a aguas más profundas, echen allí las redes para pescar. Y Simón, si bien le aclaró inmediatamente que ya habían hecho el mejor esfuerzo en el mejor horario y habían aplicado sus mejores técnicas y no había funcionado, dice: pero, sin embargo, no dice acá, aunque creo que este no es horario y que va a ser otro fracaso, le dijo: voy a colaborar porque vos lo decís. Me pongo de acuerdo y voy a seguir tus indicaciones, aunque en mi mente, en mi criterio, en mi tradición, en mi cultura, en mi costumbre, esto no está bien. Sin embargo, solo porque lo estás diciendo, lo voy a hacer. No solo debemos apropiarnos de la presencia de Dios, no solo debemos permitir que Dios entre a nuestra vida, sino que debemos trabajar con Él, debemos colaborar con Él. Jesús le dijo a sus discípulos dónde, cuándo y cómo pescar. El que no tenía experiencia de pescador le estaba diciendo a los experimentados dónde, cuándo y cómo hacerlo. Y esto lo que nos está enseñando es que aunque creamos, pensemos, sintamos que sabemos perfectamente bien lo que debemos hacer, cuándo y cómo debemos hacerlo, cuando Dios guía nuestra vida, no podemos fracasar. Cuando Dios guía tu vida, no podés fracasar. Y vimos la reacción de Pedro. No discutió la indicación de Jesús, simplemente hizo una aclaración, pero obedeció. Y lo que vemos aquí también, que Pedro tampoco le hizo caso a sus emociones, a sus sentimientos, sino que simplemente los sometió a la guía del Señor. Estaba ansioso por cooperar con Jesús. ¿Lo conocía poco? ¿Lo conocía algo? Lo poco que conocía a Jesús era suficiente para saber: este hombre es diferente. Este hombre hace cosas extraordinarias. Este hombre habla con una autoridad superior. Este hombre inspira confianza, estimula, anima. No voy a discutirle. Le voy a hacer caso, porque he visto sus milagros. He visto cómo transforma las realidades. Y Pedro estaba ansioso por ver una realidad de fracaso transformada. Interesante que Jesús le dijo a Pedro: lleva la barca hacia aguas más profundas. Posiblemente esto no requiere mucha profundidad de deducción, pero es posible que la lógica sea: en aguas más profundas va a haber peces de mayor tamaño. En aguas superficiales, en aguas poco profundas, podrá haber mojarritas y peces pequeñitos con los que los niños podrán entretenerse y jugar. Pero si realmente estás pensando en algo productivo para tu vida, entonces tenés que profundizar. Tenés que ir a aguas más profundas. La mayoría de las personas viven en aguas de bajo fondo en sus vidas. Viven sus vidas en la playa. La mayoría de las personas no queremos meternos mayormente en mayores problemas. Nos quedamos cerca de lo que es seguro. La playa, lo playito, donde no hay mayor peligro, donde la ola viene rompiendo y ya sin fuerza. Meternos más profundo
implica más riesgo. Meternos más profundos, si fuera en una barca, en una canoa, implica que una ola nos puede dar vuelta y nos puede exigir que tratemos o que tengamos que salvar nuestra vida nadando desesperadamente. Meternos en aguas más profundas implica mayor compromiso, mayor seriedad, mayores riesgos, y la mayoría de las personas tratamos de vivir en la superficialidad de la vida. Y cuando la circunstancia o la situación nos propone una profundización, muy pocos son quienes se atreven a meterse porque saben los riesgos que pueden correr. No quieren exponer sus vidas a riesgos de la profundidad. Pero cuando Dios trabaja en tu vida, siempre hay riesgos, porque es claro en la palabra de Dios que Dios quiere que vivamos, que aprendamos a vivir por fe. Dios quiere que aprendamos a vivir confiando en Él. Entonces, cuando la propuesta de Dios es anda a aguas más profundas, cuando la propuesta de Dios es atrévete a meterte en lugares donde nunca te metiste, atrévete a hacer cosas que nunca hiciste, atrévete a desafíos mayores, y que esos desafíos mayores se nos presentan como algo demasiado desafiante y riesgoso, y la primera reacción es, no me voy a meter en eso. Tenemos que aprender a escuchar la frase completa de Jesús, diciendo, atrévete porque yo estoy con vos, porque yo estoy en tu vida. ¿Me dejaste entrar a tu vida? ¿Entendiste que sin mí no podés hacer nada? ¿Entendiste que me necesitas para transitar cada tramo de tu vida? Entonces no tengas temor de enfrentarte a desafíos mayores. No tengas temor de ir hacia donde te voy guiando, aunque sean aguas más profundas y aunque sea en contra de tu sentido común. Atrévete porque yo estoy con vos. Atrévete porque te acompaño para bendecir tu vida. Cuando Dios trabaja en nuestra vida, siempre hay riesgos porque Él quiere que nos atrevamos a vivir por fe, con confianza, creyéndole a Él. Y otra vez la gran diferencia entre un creyente y un cristiano, entre un religioso y un verdadero cristiano comprometido. El religioso es alguien que cree intelectualmente en Dios. El cristiano comprometido es alguien que le cree a Dios, que le cree, que confía, que sabe que lo que Dios dice es verdad y que nunca lo va a dejar ni lo va a desamparar. El cristiano religioso se va a quedar acostumbrado y satisfecho con la recitación de las verdades que siempre ha escuchado, pero en la manera o en la medida que sea desafiado a meterse en el mar más arriba de su cintura, va a retroceder porque no se va a atrever a confiar. Dios nos desafía a la fe. Muchos cristianos apenas mojan sus pies porque tienen miedo de sumergirse. El propósito de Dios para tu vida, el propósito de Dios para nuestra vida es muy bueno. Y si creemos en Él y si creemos en su palabra, no vamos a dudar de esta verdad. Dios dice, déjame entrar a tu barca. Déjame entrar a tu vida. Deja que mi presencia te acompañe donde quiera que vayas. Déjame que mi presencia te acompañe en tu trabajo, en tu negocio, en tu familia, en tu matrimonio, en la relación con tus hijos, en todas las áreas de tu vida. Déjame dirigirte y colaborar con mi plan, porque es lo mejor que te puede pasar. Así como permitimos que Dios en Cristo entre a nuestra vida y estamos dispuestos a colaborar con su plan y con su proyecto y su propósito, tenemos que estar expectantes de la acción de Dios. Tenemos que saber esperar
que Dios actúe, porque Dios va a actuar. El tercer principio está en el versículo 5, que dice: Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Le confesó Simón: pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron. Así lo hicieron, pero como tú me lo mandas, lo voy a hacer. En el segundo intento por pescar, los discípulos estaban actuando basados en la promesa de Dios, en la expectativa de Dios, de la acción de Dios para con ellos. Ya no estaban actuando por su razonamiento, ni por su experiencia, ni por su costumbre, porque si fuera por esas cosas ni siquiera habrían salido de la playa. Ahora estaban actuando por convicción, porque le estaban creyendo a Dios. Y estaban esperando ver la acción de Dios, la actuación de Dios en esa experiencia. Se fueron a pescar una vez más, porque creyeron que Dios les proveería los peces. Ahora bien, Jesús no les dijo específicamente: Pedro, si vas a pescar conmigo, te prometo que vas a recoger gran cantidad de peces. En realidad no le hizo falta decirlo, porque Pedro estaba entendiendo que cuando Jesús le dijo que fuera a pescar y se subió con él a la barca, estaba implícita la promesa de un resultado diferente. Pedro esperó que Dios actuara. Cuando permitimos que la presencia de Dios en nuestra vida y nuestra disposición a trabajar en su proyecto, en su propósito, actúen, y nos apropiamos de las promesas de Dios en nuestro corazón porque le creemos profundamente, esperamos resultados maravillosos. Allí estaba Pedro y allí estaban sus colaboradores. Solo Pedro con los que estaban con él en la barca y Jesús. Los otros quedaron en la playa. Siguieron remendando y lavando sus redes. Pero Pedro siguió a Jesús. Y lo que resultó en la experiencia de Pedro también puede resultar en tu vida. Tal vez puedas decir: bueno, esta historia es maravillosa, pero la verdad es que yo estoy con serios problemas, con grandes dificultades. Estoy experimentando fracasos y amarguras y tristezas. Estoy pasando por momentos difíciles. Las circunstancias me han desbordado, la pandemia, la enfermedad, la pérdida de seres queridos, la pérdida de trabajo, la situación económica. Si estás pasando por un momento de depresión, de angustia, de confusión, te invito a que busques en la Biblia algunas promesas específicas de Dios y empieces a reclamar esas promesas de Dios para tu vida. Que empieces a alimentar tu fe creyéndole a Dios y no dejándote vencer por esas circunstancias que son reales, que están haciendo estragos en la vida de muchas personas, en las circunstancias de muchas familias, que están diezmando el ánimo y las esperanzas de miles de personas, pero que no tiene que ser así con alguien que conoce a Dios, porque los que conocemos a Dios le creemos, y los que le creemos confiamos en su palabra. Y si por las circunstancias que estamos viviendo esa convicción se ha desinflado, se ha pinchado y estamos desanimados, desesperanzados, volvamos a la palabra de Dios, busquemos esas promesas eternas de Dios y reclamémoslas en el nombre de Jesús. Porque Dios es fiel y no es deudor de nadie, y Dios cumple siempre su palabra. Comencemos a esperar que Dios actúe y vamos a hallar la promesa divina que se cumple y inyecta en nosotros nuevas esperanzas a una situación de desesperanza. El éxito genuino a menudo empieza a la orilla del fracaso. Allí donde estaba la barca de Simón, empezó el milagro.
cuando obedeció al alejarla de la playa para dejar que Jesús usara su medio de vida, su trabajo para bendecir a otros, cuando permitió que Jesús lo guiara a aguas más profundas, y a pesar de la insatisfacción y la desazón de un fracaso de toda la noche, él estaba confiando en Jesús. Y miremos los resultados en el versículo 6. Lo hicieron así y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Y el relato dice que invitaron a otros a venir. Y la bendición que estaba viviendo la experiencia de Pedro fue compartida con otros, con sus socios, con la otra barca. Y la bendición sobreabundante de esas redes llenas de pesca llenaron las dos barcas hasta hundirlas, casi hundirlas. Abundancia de bendición estaban recibiendo. Dios los bendijo con mucho más de lo que ellos podían retener, con lo que ellos podían trabajar. En el versículo 7 es donde dice que ellos tuvieron que compartir este milagro, esta bendición sobreabundante con los otros. Y el punto que sobresale aquí es este: Dios no solo quiere bendecir tu vida, Él quiere bendecirte tanto que tengas posibilidad de compartir tus bendiciones con otros para que evites hundirte. De un fracaso rotundo a una bendición y un éxito tan grande que sobrepasaba su capacidad de disfrutarlo. Un éxito tan abundante que pudo compartirlo con otros. Dios no solo quiere bendecir tu vida, sino que quiere bendecir a otros a través de tu vida. Y qué transformación tan extraordinaria. De imaginarnos a Pedro y sus socios y colaboradores cabizbajos y malhumorados, remendando y limpiando las redes, a una hora más tarde o 2 horas más tarde estar sorprendidos, maravillados, extasiados y sobrepasados de la maravilla que estaban viendo en sus propias vidas, solamente por haber permitido que Cristo entrara en sus vidas, por haber estado dispuestos a colaborar con el propósito de Dios y por estar dispuestos a ver lo que Dios quería hacer en sus vidas. Dice el relato que Simón cae de rodillas y le dice: Señor, no soy digno de estar contigo. Soy un pecador. Aquí Simón entra en una experiencia espiritual maravillosa donde él puede verse a sí mismo tal cual es, reconocer sus errores y sus limitaciones y confesarlas delante del Señor para decir: Señor, necesito una transformación de mi vida. Este incidente en la vida de Pedro le dio un giro diametral, absoluto, igual que a los otros discípulos. Sabíamos que él estaba dedicando cada momento de su vida laboral a ganarse la vida a través de la pesca, y sin embargo, cuando termina este relato, dice que cuando llegaron a la playa, con esa abundancia de peces, podrían decir: bueno, ahora tenemos trabajo para por lo menos 2 días. Esta noche no tenemos que volver a salir a pescar porque lo que hemos pescado en esta pesca milagrosa nos sobreabunda. Tendremos que pasarnos el día limpiando peces y ofreciéndolos a la venta o regalándolos antes que se pudran. Nada de eso sucedió. Dejaron todo allí
y se dispusieron a seguir a Jesús. Tal fue el impacto de la obra de Jesús en la vida de ellos, que aunque la pesca era su medio de vida, aunque los pescados serían como el dinero para nosotros hoy, si tuvieron una ganancia extraordinaria y podrían imaginarse qué vamos a hacer ahora con toda esta ganancia, dejaron toda la ganancia allí en la playa, dejaron las barcas, las redes y los peces, de modo que podríamos imaginar que la multitud, si no se habían ido ya después de haber escuchado a Jesús, y si algunos estaban allí, empezaron a llamar a otros que vinieran porque había pescados gratis para todos. O sea que la bendición sobreabundante de Dios terminó siendo de bendición para multitudes, pero la bendición sobrenatural en la vida de Pedro y otros de sus socios fue una transformación de su vida, que estuvieron dispuestos a dejarlo todo y seguir a Jesús. El éxito no siempre es mayores ganancias o que nos salgamos con la nuestra, que consigamos nuestro anhelo, nuestro deseo, que se cumplan nuestros sueños. El éxito en nuestra vida mayormente es cuando Cristo puede tomar toda nuestra vida y nosotros ser movidos a seguir sus pisadas, a obedecer su palabra, a consagrar nuestra vida para servirle, mientras hacemos otras cosas que nos permitan el sustento. Volvemos a pensar cómo se aplica esta experiencia en nuestra vida. Quizás nos podamos sentir como los discípulos antes de que Cristo llegara a la playa. Trabajamos toda la noche, nos fue mal, la red está vacía y sucia. Estamos angustiados, amargados, enojados, fastidiados. Quizá sea esto algo parecido a nuestra actitud hacia nuestro matrimonio. Quizá sea parecida a la actitud hacia tu trabajo o hacia otra dificultad personal. Te has esforzado, has trabajado, has puesto lo mejor de vos, has intentado una y otra vez y sin embargo estás agotado de tanto insistir y no ves el resultado esperado. Sentís que las cosas no mejoran, así que decís, ¿para qué insistir? ¿Para qué seguir intentándolo? ¿Para qué seguir esforzándome y seguir sintiéndome fracasado? Tal vez ¿te volviste un poco incrédulo? Sabes que los peces están en el mar, pero no vienen a tu red. Y decís, bueno, yo soy el único que no alcanza el éxito, yo soy el único que fracasa. El que no resuelvas tu problema no significa que no hay una solución. Muchas veces a través del fracaso aprendemos las lecciones que nos ayudan a tener éxito. El mensaje de Dios para nuestra vida en esta mañana es: no te rindas. Inténtalo de nuevo, pero esta vez hacelo con Jesús en tu barca. Esta vez hacelo con Jesús en tu vida, porque Él va a hacer la diferencia. Permitile a ese Jesús que conoces desde la Biblia, desde las predicaciones, desde años quizá, ahora permitiles que sea el Señor, el amo, el dueño de tu vida. Que marque, que indique el camino y los pasos que debes dar. Prestale atención, créele a Él, confía en Él. El Señor hace la diferencia. Oramos. Amado Señor, bendito Padre, gracias, porque sabemos que los fracasos en nuestra vida pueden ser transformados en éxito, en victoria, si Tú estás en nuestra vida. En esta mañana, Señor, quiero orar por cada persona que está escuchando y viendo este mensaje para que obres
sobrenaturalmente en su vida mediante tu Espíritu Santo, para que reveles a su mente, a su corazón y a su espíritu tu verdad y pueda entender la necesidad de permitirte entrar a su vida, de estar dispuesto a trabajar de acuerdo a tu voluntad y esperar ver los resultados diferentes, los resultados exitosos. Señor, te damos gracias porque tu fidelidad nos da seguridad de que siempre cumplís con tus promesas. Y queremos bendecir tu presencia con nosotros y pedirte que en esta semana que hoy ha comenzado podamos caminar tomados de tu mano. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, queridos hermanos, por estar allí. Les espero el próximo domingo, también a esta misma hora. Que Dios les bendiga.